Estas semanas hablamos de innovación. Tenemos a Begoña Vilata desde la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana. Buenas tardes, Begoña. Buenas tardes. Bueno, hoy hablamos, siempre hablamos de proyectos innovadores, de iniciativas de empresas, etcétera. Pero creo, Begoña, que hoy nos has preparado otro enfoque, ¿no? Pues sí, porque efectivamente para llevar a cabo estos proyectos innovadores o estos procesos, ¿no?, que disruptores, ¿no?, que todos queremos en nuestras empresas, pues como no estemos formados, ¿no?, y no formemos a nuestro personal, pues estarás de acuerdo conmigo en que difícilmente, ¿no?, vamos Sí, a lograr poder hacer esto, que al final son procesos pues que llevan su complicación, ¿no? claro. Pues para ayudarnos con este tema hemos invitado hoy al programa a Paco Lorente y a Francisco Torreblanca, ¿vale? Ellos tienen un montón de formación a sus espaldas sobre este tema. Son profesores de SIC, por ejemplo. También tienen una empresa que se llama Sinagua Marketing, especialista en acompañar a las empresas en todos estos procesos. Acaban de lanzar otra marca. Y bueno, y Francisco, empezamos contigo, ¿no?, dándote la enhorabuena porque también has ganado recientemente el premio a Mejor Marca Personal por tu blog, franciscotorreblanca.es, ¿no, Francisco? Sí, así es. Muchísimas gracias por la felicitación y sí, pues un privilegio el haber recibido ese premio. Sí, Bueno, sí, muchísimas gracias. Muy bien, pues nada, enhorabuena. empezar contándonos, ¿no? Enhorabuena, exactamente. ¿Qué es esto de cómo podemos hacer o cuán importante es que nos formemos, ¿no?, en las empresas en estos procesos, ¿no?, para que hagan surgir la innovación, ¿no?, o hacer las cosas de otra manera, vamos a decir? Pues sí, súper importante porque para llegar a un concepto tan ambiguo como la innovación, pues tenemos que pasar por un proceso y donde la formación pues tiene un peso específico relativamente alto, ¿no? Muchas veces también la innovación nos lleva a pensar en demasiados aspectos tecnológicos, que también, pero antes de eso quizás hay que aprender cómo los procesos creativos, y ahí es donde la parte formativa tiene tanta importancia, nos pueden llegar a esos resultados innovadores que buscamos. Claro, tú decías lo de los procesos tecnológicos. Es que es cierto que hay empresas que creen que innovar es poner más cacharritos, más aplicaciones, más no sé. Pero claro, es mucho más que eso. Tiene que ver con la filosofía que hay detrás, ¿no?, de la empresa, el que sea o no sea innovadora. Y para empezar todos esos procesos de cambio hay muchísima metodología en marcha. ¿Cómo podemos nosotros saber cuál de esas metodologías es la mejor para que nuestra empresa sea capaz de crear soluciones diferentes para problemas que también están siendo diferentes? Pues sí, la verdad que hoy tenemos muchísimas metodologías, cada vez más, por suerte pues seguimos avanzando, y es clave pues el hecho de tener un pensamiento activo dentro del proceso creativo. Existen metodologías creativas que nos van a ayudar para crear nuevos productos o servicios, otras para generar nuevas estrategias, o incluso otras pues para ayudarnos en la parte del final del proceso, ¿no?, que es la parte de comunicación, ¿no?, de cómo comunicar esa creatividad y esa innovación que queremos que se implemente en el mercado. La clave de todo esto está en, como decíamos anteriormente, en la formación, porque eso nos va a capacitar pues para tener ese pensamiento y saber qué tipo de metodología poder utilizar. Nosotros, por ejemplo, pues utilizamos muchísimas de ellas. Nuestras más queridas pues son el propio marketing lateral, que viene del pensamiento lateral, o incluso técnicas muy divertidas como son el game storming. Y bueno, ahora nos explicáis un poquito más sobre esto, pero yo os quería preguntar si esto es apto para las pequeñas empresas, ¿no? Que al final, pues oye, el tejido con el que nos encontramos son empresas de microempresas, autónomos. ¿Todo esto también se puede aplicar, Paco, Francisco, en una empresa aunque sea muy pequeñita? Sí, por supuesto. Al final es casi cuestión de actitud, ¿no?, frente a ese concepto de innovación, pero para llegar seguramente a ese concepto de innovación, pues la clave es aplicar todo este tipo de propuestas, de técnicas de creatividad, etcétera. Entonces, nosotros estamos cerca de un tejido pyme muy grande. Nuestro país pues tiene un tejido pyme muy importante, y por supuesto que sí, no solamente las grandes marcas tienen acceso o accesibilidad a este tipo de herramientas, sino que el tejido pyme tiene una gran oportunidad de utilizarlas para también llegar a procesos innovadores, ideas innovadoras, y luego esto no está exento de valentía. Es ahí donde hay que poner en valor pues todo ese pensamiento creativo y tener una dosis de atrevimiento importante.
Claro. Bueno, antes habéis hablado del pensamiento lateral y permitidme que nos quedemos un poquito ahí porque tenéis un libro que se llama Los 7 pecados laterales. Me encanta el título. Pero bueno, vamos a empezar a explicar a los oyentes un poco qué es esto del pensamiento lateral. Bueno, pues el pensamiento lateral es uno de nuestras maneras de hacer que más queremos, que llevamos utilizando y aplicando en el día a día desde hace muchísimos años. Y bueno, pues simplemente el pensamiento lateral, de manera muy breve, es un tipo de pensamiento que nos ayuda a encontrar soluciones distintas, pues, encontrándolas pues desde una perspectiva diferente a la que podríamos llegar si utilizamos pues un pensamiento no lateral, un pensamiento lineal, ¿no? Que ese es el pensamiento que utilizamos en la resolución de problemas de forma cotidiana, ¿no? Es decir, tenemos un problema, pues lo que hago es focalizarme en encontrar una solución. Lo que hace el pensamiento lateral es que a través de ciertos estímulos pues cogemos un camino alternativo pues para llegar a otro lugar, que no podemos decir que sea ni mejor ni peor, simplemente será diferente, pero bueno, obviamente pues siempre provocamos que además sea pues una solución pues mucho mejor, ¿no? Que nos encuentre algo nuevo dentro de nuestro mercado. Y bueno, pues es la base, ¿no? La base de este pensamiento lateral sirve como germen para, bueno, pues para este libro que ya tenemos en la calle, que se llama Los 7 pecados laterales, y que, bueno, pues además de ese pensamiento creativo que aporta el pensamiento lateral, pues nosotros le aplicamos los 7 pecados capitales a modo de conducta del consumidor, ¿no? Somos muy fan, ¿no? de los pecados capitales porque creamos que tanto si los maximizamos como si los minimizamos, pues nos aportan mucho, ¿no? De la conducta de las personas, de la conducta humana, por supuesto, pero también de la conducta del consumidor. Y eso, pues, nos aplica mucho, pues, para nuestra área de marketing y de empresa, por supuesto. La verdad es que es súper interesante. Y bueno, ¿y qué consejo daríais a los empresarios, ¿no? Que nos están oyendo y que esto es un mundo al final, ¿no? Para una persona que está en su día a día. ¿Cómo podrían empezar? ¿Qué hoja de ruta deberían establecerse? Bueno, pues lo primero yo creo que mirar a los ojos la ambigüedad que decíamos antes de este tipo de conceptos, ¿no? Cuando hablamos de proceso creativo, proceso de innovación, quizá si hay cierto desconocimiento o ya no tanto desconocimiento, sino poco margen de aplicabilidad hasta ahora, pues quizá lo bueno sería dar una oportunidad, ¿no? A este tipo de propuestas para hacer lo que decía mi compañero Paco hace un momento, justamente plantear soluciones diferentes. Una vez te adentras y tienes la valentía de aplicar este tipo de procesos, seguro y prácticamente al 100% os garantizo que encuentras muchas motivaciones, muchas ideas, muchos planteamientos nuevos que son muy motivadores, que ilusionan mucho y que seguro que van a suponer un cambio más grande o más pequeño en la forma de percibir el entorno por parte de la empresa. Entonces, esa parte de atrevimiento inicial es fundamental. Y bueno, después de ese primer atrevimiento, seguramente convertir este paso que se da en el entorno creativo e innovador en algo habitual, es decir, que forme parte de la propia estrategia de la empresa y no sea algo ocasional. Entonces, bueno, esos serían de forma sencilla los dos principales. Bueno, y para eso utilizáis el juego, etcétera. Al final son caminos distintos para intentar buscar también soluciones distintas, ¿no? Es un poco todo el proceso. Muchísimas gracias, Paco Lorente y Francisco Torreblanca, por acompañarnos hoy, que os vaya muy bien. Y bueno, hoy hemos aprendido algo nuevo, lo que es el pensamiento lateral. Hasta, entre otras cosas. Gracias. Venga, chicos, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Begoña, acabamos.